Conecta. Un espacio diseñado para descubrir tu historia y explorar tus raíces. Conecta. Un espacio para aprovechar el pasado, sanar el presente y proyectar el futuro. Conecta. Una experiencia de transformación y conexión. Con la dirección de la profesora de la Universidad de Medellín, Catalina Isabel Ortiz Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Soy Catalina, comunicadora social periodista, maestra en neuropsicología y educación, psicogenealogista y una profesora enamoradísima de este tipo de historias y este tipo de temas que trabajamos en Conecta. Y soy profesora de una materia que quiero mucho, que se llama Genealogía de dónde vengo y para dónde voy. Hoy pasa por esta casa de nuevo Marcela Blanco Arévalo, quien estuvo con nosotros hace ya unos programas atrás, y hoy vamos a hablarle al inconsciente. Ese es nuestro tema de hoy, para que se queden con nosotros, escuchando un poco como esta información. Voy a contarles quién es Marcela. Marcela es coach de esencia, ejecutiva y de equipos. Ella también, así como yo, es psicogenealogista y fue compañerita mía en la maestría en neuropsicología en educación. Marce, bienvenida. Hola Cata, aquí contenta de acompañarte en este espacio tan enriquecedor para todos. Muchas gracias, Marce. Pues como les decía, vamos a hablar del inconsciente. Hoy digamos que es como un primer programa de acercamiento a este tema. Vamos a hablar luego también del inconsciente colectivo y el familiar, pero hoy vamos a arrancar con este tema porque nos ha pasado en muchas ocasiones que cuando vamos a terapia, el terapeuta nos pone así como un guión reparador, nos pone a hacer como unos actos simbólicos, nos pone como también como unas escenificaciones múltiples, también, por ejemplo, en constelaciones familiares también hay algunos escenarios en los que se habla de hablarle al inconsciente, y también en psicogenealogía lo hacemos. Y pues eso, pues como que uno queda como, ¿qué? ¿Cómo así que hablarle al inconsciente? Entonces, Marce, ¿qué es eso? ¿Qué significa hablarle al inconsciente? Pues Cata, es simplemente tomar perspectiva, pararnos desde una realidad diferente a la que estamos en ese momento. Eso nos permite resignificar nuestras creencias, que a su vez también nos permiten movernos a cambiar nuestras percepciones y por ende nuestros pensamientos. Y definitivamente a partir de allí logramos cambiar nuestra realidad, porque es importante tener presente que para que algo se materialice en nuestra vida, todo comienza a partir de una idea, de un pensamiento. Y nuestras creencias son como ese motor, esa energía que moviliza a ese pensamiento para que después se lleve a la realidad. Y el inconsciente lo toma de forma literal, pero ahorita vamos a hablar de esa manera como nos comunicamos con nuestro inconsciente. Buenísimo, buenísimo, porque también, o sea, es como si fuera una comunicación de doble vía, él con uno y uno con él, como si fuéramos aparte, sí, pero lo mismo. Y sí, tal cual, eso se llama comunicación binaria. Así nos comunicamos con ellos, con el inconsciente de forma binaria. Buenísimo. Marce, y entonces ahora sí, cuéntanos cómo se comunica o cómo nos habla el inconsciente. Bueno, el inconsciente es una memoria 24/7, ¿no? Él no duerme, él no descansa, él es una grabadora infinita, pero no solamente de nuestra vida, de este plano, en este momento, lo que estamos viviendo, sino de todo lo que ha pasado en nuestro clan familiar desde el momento en que se creó, desde los orígenes de nuestra familia. Él ha grabado absolutamente todo. Y no solamente lo que ha pasado en nuestra familia, sino lo que ha pasado en la humanidad. Entonces es una grabadora, imagínate, infinita. Por ende, tiene muchísima información que se va despertando a partir de lo que vivimos. ¿Y cómo nos lo comunica? A través de sueños, a través de actos fallidos, de cosas que como inconclusas, de lapsus, que decimos, uy, ¿yo por qué dije eso? O déjà vus, o chistes, que uno dice, wow, cuando uno se hace un chiste, uno dice, pero este chiste, ¿de dónde salió?
a través de la escritura automática, que a veces estamos escribiendo y uno dice, ve, ¿yo por qué dibujé o escribí? Eso se llama creación artística o escritura automática. A través de los mitos también nos habla y definitivamente de síntomas mentales y físicos. Hay una frase que es muy conocida, por lo menos en nuestro medio, que el cuerpo es el megáfono de las emociones. Y esas emociones vienen de ahí, del inconsciente. Muchas de ellas vienen del inconsciente. Marce, o sea que el inconsciente no es que nos hable clarito, o sea, no es como en esta comunicación que estoy diciéndote unas preguntas y una respuesta, es como que nos hablara como en otro lenguaje. Sí, a través de esa simbología, digámoslo así, de la misma forma como quizás Él nos habla, nosotros también podemos llegar a Él para transformar aquello que en algún momento de nuestra vida nos puede estar limitando, acomplejando, doliendo. Por eso cuando decíamos al principio que a través de esos guiones reparadores o por ejemplo esos actos simbólicos le hablamos al inconsciente es porque le estamos hablando de manera simbólica. Así es, le hablamos de forma simbólica para sanar, para soltar, para resignificar. Y también no solamente para todo eso, sino darnos cuenta, aumentar nuestro nivel de conciencia. Es como un poco paradójico cómo logramos a través del inconsciente o a través del consciente mejor llegar al inconsciente, es decir, a través de esa plena conciencia de el aquí y el ahora es el canal que nos permite llegar a él, pero no de forma explícita, sino de forma simbólica, que es muy poderoso. Mejor dicho, eso se puede volver un reto también, o sea, si uno no tiene como quien lo guíe en ese proceso, pues seguramente ni siquiera entenderá qué nos está queriendo decir el inconsciente. Sí, mira que yo me he encontrado con personas que aun cuando no tienen formación, es como si su intuición o su sexto sentido los lleve a eso. A veces uno cree, por lo menos en los acompañamientos que yo he hecho y con las personas con las que interactúo, uno cree que es a través del terapeuta la única manera de sanar, de resignificar o de llegar a ese inconsciente para descubrir, darnos cuenta y transformar. Pero también hay personas que tienen un sexto sentido, una intuición que le llama y como esa vocecita interior que te dice, oye Marcela, oye Cata, por aquí no es. Sí. Y uno, por aquí no es, por aquí no es. Y uno honra esa voz. Honrarla es escucharla y hacerle caso. Sí, y después la vida le va mostrando el camino y al final dice, oh, me di cuenta que si yo escucho mi intuición, me lleva hacia el camino de la sanación. El ser humano es maravilloso. Nosotros somos una antena andante. O Cata, no sé si a ti te pasó cuando estabas pequeña, que pues en nuestra época, o no sé, o la de nuestros papás, que usaban las antenas y vaya, mueva la antena, y uno cogía la antena. No se mueva, porque ahí salió. Quédese quieta. Como el televisor, sí, claro. Sí, claro. Pues ¿por qué pasa eso? Porque somos energía, energizamos todo lo que está a nuestro alrededor se energiza a través de nuestro cuerpo, comenzando por nuestros pensamientos, por la intención con que hacemos las cosas. De ahí parte absolutamente todo. Y con base en eso, esa intención, ese pensamiento, la vida va generando un equilibrio y ese equilibrio le permite a uno que esa intuición se haga presente. Ojo, todos tenemos la intuición. Sí. No quiere decir que unos sí y otros no, pero es que unos los escuchamos y otros no. Esa es la gran diferencia. Lo que tú decías ahorita de la antena es como que necesitáramos calibrar esa antena
en nosotros para poder escuchar el inconsciente, como poder Así, poner esa atención es, también ahí. esa expresión que acabas de decir es perfecta. Así es. Bueno, muy bien. Marce, ¿y cómo el inconsciente entonces procesa la información? Yo quiero contarles una cosa pues a los oyentes de Conecta. Para mí esto cuando lo descubrí pues en mi proceso de formación fue como todo un universo nuevo. Hagan de cuenta como que me metí en un escenario súper distinto del cerebro y precisamente en la medida que fui conociendo pues tuve como más argumentos para seguir pensando que esto es un universo diferente. Por eso la pregunta de cómo el inconsciente procesa la información. Así es, y es muy importante porque este man es súper inteligente, pues, lleva desde los inicios de la historia presente. Pues bueno, el inconsciente, él es vigente y cíclico, que lo Ujú. acabamos de decir. Él está presente en todo, es decir, es atemporal. Lo que se pudo haber vivido hace millones de años o miles de años o cientos de años y generó una marca, un complejo, un dolor, Sí, eso hace que genere como un tatuaje, lo digo yo, un tatuaje sí. emocional, también lo llamamos, es información o la memoria epigenética que Ujú. tenemos los seres humanos. Y él la vive a partir de sus vivencias diarias, él las puede revivir mejor, de forma como si creyera que eso que se sufrió o vivió hace cientos, miles de años, como si esto se estuviera viviendo en este preciso instante. Por ejemplo, Ujú. algo muy sencillo. Hace cientos de años a un ancestro mío lo mordió un perro. De Ok. chiquito lo mordió un perro y le generó un trauma. Sí. Hoy en día yo puedo, cuando estaba chiquito, desde que yo he estado chiquita, por poner el ejemplo, cada vez que yo veo un perro, entro en pánico, Te lo revive. pero nunca a mí me mordió un perro, Ah, ok. pero genera, ¿te acuerdas que hablábamos en nuestro podcast que habían dobles y gemelos? Sí, por supuesto. Como somos energía, si yo soy el doble de ese ancestro, pues tengo un canal de comunicación directa de inconsciente a inconsciente, o está ahí esa Ujú. información que es el inconsciente familiar, que lo dejamos para otro podcast. Sí. Pero está la información ahí y solo es yo vivir un evento similar para que automáticamente mis emociones comiencen a aflorar. Eso es estar vigente y Y cíclico. cíclico, atemporal, ok. Y ese tatuaje emocional. Muy bien, Marce. Ese es uno. Bueno, el otro es que ya lo habíamos dicho, inclusive es Sí. literal. Y no solamente literal, sino automático. Mm. Porque él funciona como un mecanismo de defensa, de supervivencia. Él siente que nos tiene que proteger. Ah, ok. Entonces, él no nos pide permiso para actuar. Él actúa, él manda la orden y nos lleva a tomar acción y a veces uno dice, ¿yo por qué hice eso? Mm. Y es literal, o sea, los chistes para él cuando los escucha, eh, posiblemente no sea un chiste. Si ese chiste tiene que ver con mi historia, con mis ancestros, con mi vida, con mis pensamientos, con mis creencias, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el inconsciente no diferencia lo que es chiste y lo que es realidad. Por eso algunas personas cuando están escuchando chistes, a unas les puede causar mucha gracia y a otras inclusive les incomoda. Sí. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir hace un instante, porque cada uno genera una idea, un pensamiento, ese pensamiento lo alimenta una creencia. Y cuando nos paramos o vivimos desde las creencias, tenemos una realidad que realmente es irreal, Mm. porque mi realidad, si yo la tomo como única e irrepetible, me limito a recibir opciones, a tomar perspectiva y eso causa mucho daño. Claro. Tu verdad es tu verdad. Es tu verdad. Sí, Mi claro. verdad es mi verdad, pero eso no significa que eso sea así. Claro. Pero el inconsciente nos lleva a creer que cada uno tiene su verdad. Sí. Un Claro. trabalenguas. Sí, sí, esto es como cuando estudiábamos los trabalenguas de Humberto Maturana. Marce, por ejemplo, cuando uno le da una instrucción pues a los hijos, o en mi caso, pues como a los estudiantes, que dice uno, no olviden traer la tarea.
ahí hay una información, pues que como el inconsciente lo toma literal, entonces Olvídenlo. sí, es como que le estoy diciendo, oigan, no lo traigan, o sea, ya de verdad le estoy diciendo de verdad, no, no lo vayan a hacer. ¿Cómo es Claro, eso? por eso existe la PNL, ha estudiado mucho ese lenguaje a través del inconsciente. Inclusive las empresas de publicidad lo tienen también muy claro, saben qué colores, qué aromas, qué imágenes son las que impactan no a la conciencia, al inconsciente. Claro. Por eso nuestras palabras, en la medida en que sean conscientes, que tengamos claro o que nos demos cuenta en plena conciencia de lo que estamos diciendo, más claros vamos a ser con ese otro. Cuando decimos, como tú dices, no olvides, al final tú les preguntas, ¿lo trajeron? ¡Ay, no, Se me profe, se me olvidó. olvidó! Ay, no. Pero Ok. si yo les digo, recuerden, con seguridad todos lo traen. Claro, claro, claro. Bueno, ese era un ejemplo importante para el tema de la literalidad porque nos ayuda también a entenderlo. Muy bien. Sí. ¿Cuál otra respuesta, pues, o cuál otra forma tiene el inconsciente en procesar la información? La que tú dijiste al comienzo, los símbolos. Los símbolos. A través de la simbología. Todo lo que el hombre ha creado en este mundo se manifiesta a partir de los símbolos. Miremos cómo nos comunicaban o cómo se comunicaban nuestros antepasados allá, los aborígenes, con jeroglíficos, ¿y qué eran esos? Imágenes, símbolos, claro. símbolos. Entonces, desde nuestros inicios de la humanidad, el símbolo siempre ha estado presente en nuestra vida. Y el símbolo, para el inconsciente, es implícito. Ok. ¿De acuerdo? Y al ser implícito lo vuelve inacabable. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos presentar una imagen y si hay 100 personas en el auditorio, tenemos 100 interpretaciones del símbolo. Sí. Es decir, es infinito, le podemos dar todos los matices que queramos. Mira que hay un alemán, o existió un alemán y filósofo, Ernest Cassirer, que él habla o nos dice que una palabra o una imagen es simbólica por sí misma y representa mucho más que el propio significado. Entonces, por decir algo, y más el español, si miramos el español, una palabra puede tener muchos significados. Sí. Hay homónimas, Sí. hay homófonas, y de ahí podemos seguir en clase de español. Sí. Entonces, imaginemos desde la literatura la cantidad de significados que le podemos dar a una palabra. Y ahora miremos las imágenes. Por eso, si tomamos aquí la imagen, los sueños son una fuente valiosa de información simbólica con el inconsciente. Eso es lo que lo hace poderoso los sueños, pero recordemos que como el inconsciente se comunica a través de forma simbólica, cuando soñamos no podemos interpretar el sueño de forma literal. Sí. La forma de interpretar, la forma correcta de interpretar el sueño es a través de la emoción. Okay. ¿Qué emociones te produjo el sueño? Y a partir de allí lo conectamos con la realidad que nos lleva a las perspectivas, que nos lleva a las creencias y final a ese pensamiento. No sé si te acuerdas de una película con Leonardo DiCaprio que se llama El Origen. Ay, sí, por supuesto. Pues sí. Tiene que ver todo con esto que estamos hablando. Okay. Implantar una idea en la parte más profunda de nuestro inconsciente, exactamente. La locura. Y lo hacen a través del sueño. El sueño. Por eso es que ellos cuando se quedan dormidos tienen que tratar de verificar si están despiertos o dormidos para saber en qué están, claro. Sí, así es. Y tienen que llegar a un estado profundo. Claro. Para que les permita llegar a la información. Entonces, claro, los sueños finalmente son imágenes, pero no los podemos interpretar pues como de manera literal, es porque lo que tú dices, pues porque finalmente hay unos mensajes como entre líneas también y la emoción aparece. Y recordemos, si volvemos a la película, hay muchas capas. Entonces, una capa, en la capa más profunda está la idea madre.
pero si subimos a otra, hay una interpretación de esa idea. Subimos Sí. a otra nueva interpretación. Y así, yo conté hasta 5 sueños en la película, Ajá. para ir en línea con la película. Ya en el sueño final, que es la quinta, ya la interpretación es diferente. Ok. Porque ya hay más información también, seguramente. Sí, hay Claro, más experiencia, más perspectivas, más ideas, más creencias, más pensamientos claro, que alimentan esa idea madre. claro, claro. Bueno, Marce, ¿nos falta alguna forma en que el inconsciente procesa la información? Nos faltan 2, Dale. dual y transformable. Ok. ¿Y eso qué es? Dios mío. Bueno, acordémonos que el lenguaje que usa el inconsciente es binario Ujú. y por eso le llamamos que se comunica de forma dual. Sí, Entonces, para que exista el blanco, debe haber el negro. Para que exista lo bueno, debe haber lo malo. ¿De acuerdo? sí. Yin y yang. ¿Ok? Ujú. Y como existe, así como existe lo bueno, existe lo malo, el inconsciente pone por encima de todo la supervivencia y lo que busca a través de esa comunicación dual es la protección de esa persona. Ok. Y no solamente eso, sino la sensación de completud. Ah, ok. Si hay algo que nos está faltando en nuestro ser, en nuestras vivencias, él automáticamente, como mecanismo de supervivencia, lo rellena. ¿Con qué lo rellena? Pues con la información que ¿Qué tiene. tiene? Si la Ujú. información son creencias limitantes, pensamientos destructivos, pues ¿con qué lo va a llenar? Pues con Con eso ideas mismo. nocivas. Claro. Exactamente. Y recordemos, no necesariamente eso tiene que ser verdad. Sí, no. Por eso entonces en terapia, en los guiones reparadores o entonces nos ponen a decir cosas que permitan llenar esos espacios de manera distinta. De resignificar y Resignificar. transformar. Ok, Así es. ok. Resignificar y transformar. Wow. Mejor dicho, aquí estamos todos aprendiendo. Y finalmente, Sí. es transformable y actualizable. Es que era muy importante estos dos. Opa. Lo podemos actualizar con nuevas creencias, con nuevas Ajá. ideas, con nuevos pensamientos. Carl Jung creía que el inconsciente es un gran aliado del ser humano Sí. porque posee una gran creatividad que podemos transmitirla a la conciencia. Por eso les decía yo hace un instante, nuestro nivel de conciencia determina esa calidad de la comunicación con el inconsciente, Ujú. de tal forma que podamos llenarnos de fuerza, de energía para renovar y transformar esas ideas limitantes, esas creencias limitantes. Es importante tener presente que el inconsciente es reactivo. Ok. Él no analiza, él No. actúa. Entonces, Claro. me genera un hueco, un vacío, un abandono, un rechazo, ¡pum! Tú. Inmediatamente él lo llena. ¿De Claro. qué lo llena? De lo que haya. Sí. Si hay cosas buenas, fantástico, pero ¿y si no? Con, con lo que sea, con tal de sobrevivir. ¿Cierto? Así es, sí, Ok. señora. Así es, Actualizable y transformable. Son las últimas dos. sí, señora. Así es. Ok. Marce, ¿qué ejemplos se te ocurre? Por ejemplo, cuando tú haces terapia, ¿tú qué les dices a los consultantes un poco para rellenar como esos espacios? No sé si se te ocurra como algún ejemplo. Yo arranco con ¿qué quieres para tu vida en este momento? ¿Qué estás buscando? Somos buscadores. Sí, Jorge Bucay tiene un cuento muy lindo del buscador que los invito a que lo busquen. Está en YouTube, en todas las redes, Jorge Bucay, el buscador. sí. La pregunta que yo les hago es ¿qué estás buscando en este momento? Ujú. Y a partir de allí, comienzo a tejer junto con el consultante esa nueva idea, ese nuevo pensamiento, Sí. con los recursos que él trae, ¿Qué trae? Claro. con las creencias expansivas, porque esas creencias expansivas me permiten que la persona se llene de fuerza para transformar la creencia limitante. Mm, Buenísimo. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso. Una adulta joven Sí. que tuvo una situación en su infancia
que sintió la herida que la llevó a vivir la herida del abandono. Cualquier evento que tiene en este momento y lo asocie con esta herida, automáticamente, ¿qué pasa? Se dispara la emoción. Le sale, claro. Y las creencias limitantes se apoderan. ¿De acuerdo? Esta persona, cuando se trabaja con ella, yo no le estoy hablando a la adulta. Uh-huh. ¿A quién le hablo? Al inconsciente. A la niña. A la niña, ok. A través del inconsciente. Porque ¿quién generó la herida? ¿Quién tiene la herida? ¿La adulta o la niña? La niña, claro. A través de un acto simbólico, yo le digo a la niña, a través del inconsciente, que ya no está sola. Que ya no está sola, ok. Con sus propios recursos se genera un guión reparador. Uh-huh. Okay. Y sale. Pero es muy importante que ese acto simbólico vaya de la mano con acciones concretas en su día a día, en su presente. Con tareas, ajá. Exactamente, tareas que se deben cumplir para que se afiance la nueva creencia. Claro. Marce, imagínate que se nos acabó el tiempo. ¿Cómo te pueden contactar los oyentes? Bueno, a través de mi WhatsApp al 317-364-3914, mi correo electrónico, mariamarcelablanco@gmail. Tengo Instagram, me pueden buscar en Instagram como María Marcela Blanco y ahí me encuentro. Buenísimo. Marce, pues muchas gracias. Y yo creo que aquí nos quedaron varios temas que podríamos después ampliar: inconsciente colectivo, inconsciente familiar, y esto otro que nos acabas de contar de las creencias expansivas y cómo además un guión reparador no es suficiente, sino que también hay que hacer la tarea, porque como dicen las profes, sin la tarea no se soluciona nada, no trabajamos nada. Marce, mil gracias. Así es, gracias Cata, a ti, feliz día, abrazos a todos. Lo mismo, para los oyentes de Conecta, nos oímos pronto. Conecta. Un espacio diseñado para descubrir tu historia y explorar tus raíces. Conecta. Un espacio para aprovechar el pasado, sanar el presente y proyectar el futuro. Conecta. Una experiencia de transformación y conexión. Con la dirección de la profesora de la Universidad de Medellín, Catalina Isabel Ortiz Rodríguez.